Milenio Televisión presenta. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta cobertura especial de Milenio Televisión para analizar los primeros datos que hemos recibido después de que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, entregó hace unos momentos el paquete económico 2016 a la Cámara de Diputados para su discusión y, en su caso, aprobación. Luis Videgaray llegó el día de hoy con estos paquetes y saludó a los legisladores, se le entregó al presidente de la Cámara, Jesús Zambrano, y como se había anticipado, hay cuando menos algunos datos interesantes que analizar en torno a la austeridad con la cual dijo el gobierno federal, dijo el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 2 de septiembre, van a estar trabajando en este año. Antes de ir con estas cifras, quiero presentarles a ustedes a quienes estarán con nosotros a lo largo de esta media hora platicando sobre el impacto que tendrá este presupuesto. Gracias a Carlos Rodríguez, jefe del Buró para México de Bloomberg News, por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Manuel Somoza, colaborador de Milenio, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Carlos. Y Jesús Rangel, nuestro coordinador de información del Grupo Milenio, gracias por estar con nosotros, Jesús. Al contrario, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver algunas de las cifras, si les parece, que son las más destacadas que dio en su mensaje Luis Videgaray a la hora de entregar este paquete económico. Luis Videgaray informó, al estar presentando este paquete, que el gasto neto para el 2016 se estima en 4.746.946 millones de pesos. Esto significa que hay un recorte al gasto programable de 221.000 millones de pesos. Es equivalente, dijo, al 1.15% del Producto Interno Bruto. Luis Videgaray también informó que, de acuerdo a los criterios que están estimando para el próximo año, al cierre del próximo año, el tipo de cambio lo ubican en 15.90 pesos por dólar. El crudo, el costo del petróleo a $50 por barril, esto con base, reitero, en los criterios generales de la política económica 2016. El crecimiento del Producto Interno Bruto lo estiman entre el 2.6 y el 3.6%. Y el déficit del presupuesto será de 0.5% del Producto Interno Bruto. Es a grandes rasgos la información que se da a conocer el día de hoy. Luis Videgaray está en estos momentos en una conferencia de prensa que sigue ofreciendo en la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar parte de lo que menciona. Claro, que evalúa cada programa y cada proyecto de inversión en sus propios méritos. Y con eso voy a tu última pregunta. Por supuesto, este es un reto, este presupuesto implica un reto considerable para la Administración Pública Federal en 2016, que tendrá que convertirse en un gobierno menos costoso, en un gobierno que sea, por lo tanto, más eficiente, es decir, que haga más con menos. Particularmente habrá menos recursos en materia de servicios personales, en materia de gasto operativo, lo cual obligará a que el dinero de los mexicanos que se contribuye a partir de los impuestos se utilice realmente en las necesidades de la gente, a partir, insisto, de un adelgazamiento de la estructura administrativa del gobierno. Por supuesto que es un reto, pero es el reto al que nos convoca el presidente de la República y es el que la circunstancia de la economía nacional e internacional nos exige. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias, señor coordinador, gracias, diputadas y diputados. Bueno, ya conocemos estas cifras que daba a conocer Luis Videgaray. ¿Era lo que se esperaba como parte de este paquete? En parte sí, Carlos, pero también hay que tener en cuenta que de este recorte que hablabas, de una cifra de 221.000 millones de pesos, en realidad esa comparación de lo que había sido aprobado hace un año. Pero como ya varios recortes se habían hecho, realmente lo que se está reduciendo del presupuesto es más cercano a los 120.000 millones, es decir, 100.000 millones de pesos ya se habían recortado con recortes que habían tomado lugar a lo largo de este año, desde que se vio el nuevo entorno de precios de petróleo. Esto a raíz de la baja, ¿no?, de la estimación que se había hecho. Sin embargo, bueno, ahora ellos mencionan que pues este recorte no pegará en los gastos sociales, de seguridad, salud, etcétera. ¿Algún comentario, Jesús, sobre la cantidad que se nos mencionó en este momento? Mira, me parece importante, pero bueno, hay que profundizar. Insiste el secretario en la presentación
de que el sector privado, vía asociaciones público-privadas, la emisión de los certificados que se harán en bolsa, van a detonar parte del desarrollo del crecimiento previsto para el próximo año, que hay que decirlo, es mayor al que se prevé tener este año. Exacto. Entonces, parecería incongruente por la baja de los ingresos petroleros. Estamos hablando que el promedio de producción petrolera, 2.247.000 barriles para 2016. Presión adicional, dice el propio documento, y hay que decir que el precio del petróleo, el que se va a fijar, el que se fijó en $50, son $29 menos. Estamos hablando muy claramente, el gobierno nos está diciendo hay menos ingresos, por eso habla de la austeridad y por eso habla del sector privado, la importancia que deberá tener en la recuperación del crecimiento económico, de lo que hemos perdido. Y un poco en consecuencia de eso ya vemos el estimado del crecimiento que está hablando Luis Videgaray. Ya se habla de un rango de 2.6 a 3.6%, que es muy por debajo de lo que hace unos meses estaba esperando para el 2016. Entonces ya hay consecuencias claras de que se va a ver en el impacto del crecimiento económico a raíz de un presupuesto más bajo. Y es que no es solamente el precio del petróleo, también tenemos que tener en cuenta, Carlos, que hay menos producción. Hace un año, aproximadamente en agosto, Pemex nos decía que estaban produciendo cerca de 2.5 millones de barriles diarios. Correcto. Hoy sabemos que es más cercano a 2.26 el promedio en lo que va de este año, y para el próximo año se espera que el promedio de todo el año sea de 2.25 millones de barriles diarios. Es la peor de las noticias, porque eso no se vende ni a $20 ni a 30. Esos son barriles que no se van a vender. ¿Algún comentario a destacar, Manuel, de estos números que son los grandes, ¿no?, que ya poco a poco vamos desmenuzando? Mira, sí, yo coincido con el análisis que hacen mis colegas. El presupuesto es austero, pero es cierto, no son 221,000 millones menos de gasto en el 16 versus el 15. Son 221,000 menos el presupuesto aprobado, pero en realidad vamos a gastar 100,000 millones menos, lo cual es bueno, es un presupuesto evidentemente austero. La cifra de $50 por barril es adecuada, porque curiosamente nadie ha resaltado que México compró un put para vender 212 millones de barriles a 49, lo cual le da una base a la Secretaría de Hacienda para que este presupuesto pues no tenga que sufrir ¿no?, recortes posteriores, cuando menos por el efecto del precio del petróleo, que lo tenemos. 212 es la exportación neta de petróleo. Así es. Bueno, y se vendieron muy bien porque el precio actual es de pues abajo de 30, cerquita de abajo de 40, ¿no? Sí. Pero ya está la cobertura que está una corriendo este año y la que preparan para el siguiente. A mí sí me parece. También estoy muy contento porque se baje el déficit total, incluyendo Pemex y CFE, era del 3,5 en el 15 y baja al 3 en el 16. Esa es la mejor noticia, porque eso se traduce en finanzas públicas sanas, ¿no? Y yo creo que eso lo van a apreciar las calificadoras. Hoy más que nunca es fundamental que podamos retener nuestro grado de inversión, porque con la bronca que se viene y el ciclo de alza en las tasas de interés en Estados Unidos, es de las cosas más apreciadas. En general, yo estoy de acuerdo con el presupuesto, me parece, sí, por lo menos cumple mis expectativas. Y aparte hay otras cosas que me gustaron que luego comentaría, ¿no? Claro. Sí, yo creo que es fundamental lo que está diciendo. Hay que recordar que cuando se autorizó por parte del Congreso el déficit público, también se dijo que debería bajar. Y esto aquí lo menciona, ¿no? Dice, el gobierno federal planea reducir el déficit en 2016, ¿cómo se comprometió desde 2013 para realizar un presupuesto balanceado en 2017? Correcto, pero bueno, vamos a decirlo, está cumpliendo. Y efectivamente, en 2014, menos 3.2, como lo dijo también, 3.5 para 2015 y 3 para el próximo año previsto. Esto es importante porque el ingreso petrolero sí tiene una caída fuerte de 8.3%, el 8.9 fue el más alto en 2012, el ingreso petrolero. En 2013 8.3, 2014 7.1, 2015 6.6 y la caída es a 4.5. Sí hay un esfuerzo de disminución de gasto y de, bueno, esperemos a ver, ahora hay que profundizar en el gasto público, ¿dónde está el recorte? En realmente en el gasto corriente, o va a afectarse mucho la inversión. Eso no lo vemos todavía.
Muy bien. Él anunció algunos estímulos también, y eso también le quiero preguntar. En un momento regresamos, si les parece, algunas de las cifras que más están llamando la atención, porque lo dividieron en medidas para preservar la estabilidad, pero habló de medidas para promover el ahorro y la inversión. Durante muchas semanas estuvo hablando si iba a haber alguna flexibilización de la reforma fiscal, si los empresarios finalmente lograron convencer a Hacienda, ablandarle el corazón para que les ayudara en algunas cosas. Conocimos hace unos días en Milenio Diario que no iba a ser así, que le dijo Luis Videgaray a los senadores del PRI que no se flexibilizaría, pero hoy anunció un par de medidas, cuando menos, que iban en el tenor de lo que los empresarios estaban solicitando. Escuchemos. Se propone la deducción acelerada de inversiones para pequeñas y medianas empresas y para inversiones que se desarrollan en los sectores de infraestructura y de energía. Se propone también una medida de estímulo para aquellas empresas que reinviertan las utilidades y que al mantener las utilidades dentro de la empresa y no retirarlas como dividendos, después de un plazo de algunos años, puedan disminuir la carga del impuesto a los dividendos. Es decir, estamos proponiendo un estímulo para la inversión. Estamos proponiendo también, para fomentar el ahorro, una medida que implica el sacar del límite global de deducciones personales las aportaciones a los instrumentos de inversión, a los instrumentos de ahorro de largo plazo, de tal manera que el ahorro de largo plazo no disminuya el techo de deducciones personales para las personas físicas. Bueno, ¿qué opinan de estas medidas? ¿Son suficientes? ¿Sí van a ayudar? Bueno, en mi tema hay dos que me encantan. Primero, que se vuelva a autorizar que uno pueda deducir hasta 95,000 pesos el ahorro a largo plazo con fines de retiro, etcétera, que se había quitado en la reforma fiscal. Eso me parece muy importante y es un aliciente al ahorro de largo plazo. Pero también el de corto plazo. Hoy el impuesto, lo que nosotros, las instituciones financieras, le retenemos al cliente que invierte en CETES o en pagarés o en lo que sea, es el 0.6%. Ese 0.6% se puso cuando la tasa de interés era el 10%. O sea, representaba el 0.6% del interés total. Hoy el 0.6 de una tasa que es del 3 representa que el impuesto está llevando el 9% del producto de los ahorros de las gentes. Es criminal, ¿no? Entonces, no dijo el secretario a cuánto lo va a reducir, pero evidentemente hay que adecuarlo a una realidad de tasas de interés distintas, muy bajas, a cuando se fijó ese famoso 0.6. O sea que en esos dos puntos yo me quedo bastante contento. En la depreciación acelerada me hubiera gustado en forma general, pero es mejor algo que nada. Es para infraestructura, que sí la necesitamos, para la parte energética, evidentemente para pymes, y yo creo que una exención, que hay que entenderla, todavía no la entiendo, sobre la reinversión de utilidades también me parece acertado. Carlos. Yo creo que una de las grandes dudas todavía que habrá que buscar en esos documentos del presupuesto va a ser lo que se ha aprobado para la inversión de Pemex, porque ese es uno de los grandes motores de inversión inmediata que tiene el sector público en las economías locales. El año pasado vimos claramente, ahí es del primer lugar donde se recorta, y se vio un claro impacto tanto en despidos como detener las economías de las regiones donde opera Pemex a gran escala. Habrá que ver qué tanto se recorta esta vez a Pemex o si sigue al mismo nivel que este año fue cercano a los 23,000 millones de dólares, porque si no podemos entrar a un ciclo vicioso donde no puedes dar más dinero porque no se está produciendo más petróleo y a la vez le recortas dinero al único ente que hoy por hoy puede aumentar la producción, que es Pemex. Con base a eso también habló el secretario, en un momento lo destacamos, pero de estas medidas para el sector empresarial, ¿qué opinas, Jesús? Bueno, era importante, pero son importantes. Yo pregunto, ¿y de aquí a diciembre qué? Porque la crisis central de lo que vendrá si aumenta Estados Unidos las tasas, si bien esa especulación que lamentablemente siempre acompaña este tipo de disposiciones, será en estos meses. Qué bueno que para el próximo año ya estamos preparando. Tú dices que para este trimestre hace falta algo. Ojalá se anuncie algo en el corto plazo también para evitar cualquier mayor daño a la industria. Necesitamos el empleo, necesitamos generación de empleo para distribución de la riqueza y que esa distribución de la riqueza genere consumo interno, que el mercado interno
reviva, ya no dependamos solo del externo. ¿Qué es lo que se prevé? Creo que es importante, perdón, ahorita que estoy haciendo este comentario. El crecimiento económico para Estados Unidos se prevé que pase el próximo año a 2.7 y este año está en 2.3. Nos jalaría ese 2.7 la economía de Estados Unidos. Sí. El Pemex, los ingresos de Pemex para el próximo año, este año, voy a cerrar los números, 439,000 millones y para el próximo año 390,000. Pemex no va a ser el gran generador de crecimiento económico como estábamos acostumbrados. Sí. Todo esto es lo que hay que revisar a fondo. Es muy amplio lo que vemos. Hay medidas positivas y hay que analizarlas. A ver, mira, ¿no? en base a eso, con base en eso, vamos a escuchar esto que dijo Luis Videgaray sobre cómo están apuntalando las finanzas ahora que los precios del petróleo están cayendo y lo fundamenta mucho en la reforma hacendaria. Escuchemos. Hay que recordar que gracias a la reforma hacendaria, en 2015, en el primer semestre de 2015, hemos alcanzado un máximo histórico en los ingresos no petroleros del gobierno federal, superando el 13% del PIB, cuando apenas hace algunos años la cifra era del 8%. Esto ha permitido reducir la dependencia de la Hacienda Pública Federal con respecto a los ingresos petroleros. Recordemos que apenas en 2012 los ingresos petroleros representaban el 39% de los ingresos del gobierno federal. Ahora, en este primer semestre, gracias a la reforma hacendaria, esta dependencia se ha reducido al 18%. La reforma hacendaria, por lo tanto, está funcionando, está protegiendo al país de los movimientos en los mercados internacionales y es, por lo tanto, un pilar fundamental de este paquete económico. Bueno, ahí está, dice que en este semestre les ha ido bien y le apuestan de que las cosas pueden ir por el mismo rumbo. ¿Qué opinas? A ver, efectivamente no nos hemos hundido. ¿Por qué? Porque tenemos un sector manufacturero muy estable, con crecimientos. Han disminuido su crecimiento, pero está creciendo. Lo importante es decirlo así de simple, estamos creciendo. Sí. La diferencia es, en los próximos 4 meses, yo espero que el precio del petróleo se estabilice, pero la tendencia es que baje un poco más de aquí a diciembre con esas inestabilidades. El tipo de cambio, no sé, espero que ya no caiga tanto, pero la especulación está. No se ha definido si suben o no las tasas de interés y Estados Unidos, su política interna, le importa un cacahuate si afecta a México. Pero sí los flujos de capital están disminuyendo. ¿Qué tanto nos pueden impactar? Bueno, si las empresas mexicanas, las micro y las medianas, las que se estaban incorporando a toda la cadena productiva, no pueden sostenerse, bueno, podríamos ver mayores problemas. Ojalá y no, pero bueno, yo veo el panorama de ese punto, Carlos. Precisamente para tratar un poco el tema del nerviosismo que pueden tener los mercados de aquí hasta que se alcen las tasas de Estados Unidos y se alcen en consecuencia las de México, se dio un mensaje hoy por parte de Videgaray que mañana el presidente va a proponer a Agustín Cárceles para que renueve su periodo a cargo del Banco Central. Eso debe de ayudar un poco, por lo menos, a quitar la duda de que si va a haber esta estabilidad de liderazgo en México iba a haber algún cambio en el Banco Central. Fue una magnífica noticia, ¿eh? Perdón Sí, que me meta. El mercado lo debe interpretar de una manera que ya lo había dejado ver desde la semana pasada en el mensaje con el informe, ¿no? Exacto. Y eso da certidumbre. Bueno, pues ahí está entonces, hemos hablado ya de estos puntos que están bien específicos, las medidas para preservar la estabilidad, las medidas para promover el ahorro y la inversión. Y otro punto que destaca mucho esta presentación es el presupuesto base cero, de la cual ya se nos está hablando hace mucho. Aquí destacan cómo lo dividieron en varios ejes, como gastos administrativos, programas y proyectos de inversión, estructuras orgánicas, programas presupuestarios. Digo, esto lo veremos conforme tengamos más datos, ¿no? Sí. Pero en el entorno que estamos viendo, con las cifras macroeconómicas que estamos viendo a nivel internacional, ¿qué opinión les merece a ustedes este presupuesto? A mí me gusta. No destacamos otro mensaje que mandó y es que va a haber un programa temporal de repatriación de capitales. Es un tema bien importante. Yo no coincido con Jesús en que haya habido fuga de capitales en el 2015. No ha habido fuga de capitales. Lo dijo Banorte, no yo. Bueno, sí, es un estudio de Banorte, lo publicamos hace un par de días. Con todo respeto, ese análisis fue pésimamente hecho. Tengo las cifras,
la tenencia de los extranjeros en bonos del gobierno no solo no ha disminuido, sino se ha incrementado un poco. Sí, y esto lo era mismo, puras acciones, sí, no era bueno, bonos. y lo mismo, la inversión en la bolsa, hay 3,000 millones de dólares más de lo que había el 1 de enero. No sé de dónde sacó su información esa institución de crédito, pero es equivocado. La verdad es que no ha habido fuga de capitales y de eso nos podemos congratular, porque los movimientos indicarían que el peligro estaba por ahí. Entonces, esta autorización temporal que se dé, no conozco los términos, me parece extraordinaria, porque hay mucha gente que quiere traer su dinero a México y se lo llevó no porque fueran malos mexicanos, sino porque la mula no era arisca, ¿no? Y finalmente vivimos tantas agresiones, o vivieron tantas agresiones los ahorradores e inversionistas, que muchos desde hace muchos años tenían mucho de su patrimonio invertido allá. Bueno, si se les da facilidades y hoy además que en México ya se puede hacer todo lo que antes tenías que hacerlo en Nueva York porque no lo podías hacer desde aquí, bueno, pues qué mejor que haya un programa de repatriación de capitales que le ayude al inversionista decente y honesto a que traiga su capital. Hay que cuidar que en este programa no se vayan a colar los de lavado de dinero. Pues sí. Con este tipo de medidas, incentivos que esperan que eventualmente se traduzca en inversión, tomo ahí un poco más, todo con 2 granos de sal, hasta no ver, no creer, porque año tras año los gobiernos tienen planes, estímulos, lo que ellos esperan se traduzca de cierta manera, pero a final de cuentas vemos que la máquina interna no reacciona a la velocidad esperada, por 1000 factores, ya sea porque se entra a una burocracia donde no se puede aplicar de la manera deseada, y por otros factores. Creo que también algo importante para ver en las siguientes semanas es cómo absorbe el Congreso todo esto, ¿no? Porque al final de cuentas ahora la pelota va a estar en su cancha y ellos pueden decir, ¿sabes qué? Aquí no puedes tocar, ahora encuentra otras partes donde puedes conseguir esos más de 100,000 millones de pesos que quieres ahorrar. Esa es una gran duda, pero claro, tampoco podemos olvidarnos que el partido en el gobierno es el partido que tiene la mayoría y por ende debe resultar un presupuesto muy parecido al que estaba presentando hoy el secretario. Y hay un acuerdo ahí entre los coordinadores parlamentarios para estar muy de acuerdo en cómo mover, y por cierto, escuchaba también en que esos recursos que quedaban a discreción, que se prestaban a los famosos moches, ya no van a estar de acuerdo a lo que dicen los propios legisladores, ¿no? Hay otros 2 datos, a mí me gustaría destacar, por favor. Porque el gasto social, lo que está anunciándose para desarrollo social, es muy importante. Estamos hablando, es el 61.7% del total del gasto, 2,198,000 millones de pesos. Es apenas 0.8% menos que el de este año. Bajó, pero poquito. Y el de desarrollo económico, para hacer un comparativo, es de 1,016,000 millones de pesos, pero este sí, 14.6% real menos que el aprobado para 2015. Es también con lo que tanto en el informe presidencial como el mensaje del secretario es desarrollo social. Sí, mira, aquí dice en el resumen ejecutivo que no se afectaron los recursos de los programas sociales prioritarios dedicados al abatimiento de las carencias de la población, no se afectaron recursos de Prospera, se dio prioridad a programas de apoyo a población indígena y se fortaleció el presupuesto de los programas prioritarios que disminuyen las carencias por ingresos, incluido el Programa Nacional de Beca. Esta parte y la parte educativa son las que más destaca en ese resumen ejecutivo que envió la Secretaría de Hacienda. Hablando de temas políticos, Jesús Zambrano dio un mensaje a la hora de recibir este presupuesto y habló de la forma en la cual piensan estar trabajando en las siguientes semanas los diputados para aprobarlo en tiempo y forma. Que se analice con toda responsabilidad y que haya la interacción con la Secretaría de Hacienda, con usted como titular y con los funcionarios que usted mismo designe para tener un diálogo constructivo que enriquezca, abunde en la información que se requiera y que ayude a tomar las mejores decisiones para el bien de México y de nuestra sociedad. Entendemos las dificultades que vive el país por el entorno económico mismo que tenemos conocimiento, la propia situación interna que nos impacta por la caída en los precios del petróleo, la volatilidad misma del sistema financiero internacional.
Bueno, eso es lo que decía Jesús Zambrano hace unos momentos. En el Senado también hay un acto en el cual los senadores están recibiendo a su vez la información que le corresponde. Está ahí hablando Roberto Gil Suart, el presidente del Senado. Vemos que está ahí a su lado Miguel Mesmacher, subsecretario de Hacienda, y están aquí sí los senadores de las comisiones que tienen que ver con el presupuesto recibiendo ya lo que deben saber ellos con base a las facultades que tiene el Senado de la República y el Congreso de la Unión. Pues ya casi se nos termina el tiempo. Yo les pediría a cada uno de ustedes que nos dé una conclusión, lo que ustedes destacan más relevante y lo que podemos esperar de aquí en adelante sobre este paquete económico que se presentó el día de hoy. Carlos. Bueno, quizás solo un recordatorio que esta vez no habrá un as bajo la manga que después llegue a componer un poco las cosas. Esto es la realidad del presupuesto. Años anteriores no se conocía cuánto había sido las coberturas hasta que ya había sido aprobado, y ahí ya se conocía que había un seguro. Esta vez el gobierno prefirió decirla, tenemos solo $49 garantizados, así que a partir de ahí tiren y aflojen, pero no hay mucho de dónde se puede hacer, y creo que ese es un mensaje claro. Y también hay que tener en cuenta que aún así el presupuesto proyecta ingresos en base a $50 por barril, es decir, $1 por arriba de lo que estamos garantizados con los contratos PUT. Eso quiere decir que si los precios no se recuperan, por lo menos de entrada, el gobierno ahí tendrá que llenar un hueco de $212 millones, que es el volumen que tienen a través de las coberturas. Manuel. Bueno, es un presupuesto como yo lo esperaba, y mi mensaje sería: es un montón de dinero, aunque sea un poco menos del año pasado. Si este se ejerce a cabalidad, con honestidad y eficiencia, nos debería de ir razonablemente bien. Aún con este recorte, 1.5%. Honestidad y eficiencia. Y bueno, yo creo que el mensaje es pues para los políticos. Cámara de Diputados, en el caso del análisis de la ley de ingresos, ahí hay un cambio sustancial. La caída de los ingresos petroleros está permitiendo que se sustituya vía el IEPS en gasolinas. Hay una parte de... Es muy importante el cambio que se dio ahí. ¿Qué es lo que yo espero de los diputados? Profesionalismo. Si van a empezar a actuar por su corazón o su corriente electrónica, puede haber choques muy fuertes y pueden descomponer lo que se está viendo, por lo menos hasta ahorita de lo que he visto. Confianza, pero también seriedad en la presentación. Muy bien, lo estaremos viendo, a ver cómo se comportan nuestros legisladores en esta nueva legislatura. Gracias Jesús, gracias Manuel, gracias Carlos, gracias por acompañarnos. Gracias a usted por su sintonía. En las siguientes emisiones de Milenio Televisión estaremos desmenuzando también esta información, y conforme también los actores políticos que estarán debatiendo, analizando y en su caso aprobando este presupuesto nos den información, se la transmitiremos. Muy buenas tardes, hasta pronto.